Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Cada vez está más cerca el nuevo tráiler de Death Stranding, el cual sigue siendo muy esperado por los fans más optimistas. Y parece que finalmente Kojima está muy ansioso por presentarlo, tanto así que ya ha comenzado a mostrar pistas en pequeños fragmentos de imágenes en su cuenta de Twitter. E incluso hasta Shawn Layden bromeó con él en este tweet que ilustraba lo difícil que le está haciendo contenerse. Poco antes de Tribeca, habíamos visto estas dos imágenes en las que aparecía Lindsay Wagner en la playa del primer y cuarto tráiler. Y ahora, después de Tribeca, hemos visto otras fotos en donde Kojima ha tratado de mostrar algunas escenas que no son muy claras, excepto aquí, en donde vemos a Sam Bridges junto a unas plantas en una situación muy similar a esta. Es posible que estas imágenes hagan parte del nuevo tráiler, en el que seguramente veremos nuevas locaciones y sabremos un poco más sobre qué ha sucedido en el mundo. Pero ciertamente es con fragmentos de posibles pósters como estos que Kojima nos está dando algunas ideas más directas de lo que veremos en el tráiler, pues aquí aparecen los nombres de la mayoría del cast que hemos visto en los tráilers anteriores, y esto indica que por primera vez los veremos a todos juntos en escena, algo que suena muy prometedor por sí solo. Pues si esto resulta ser cierto, estaremos muy complacidos, porque por ejemplo Mads Mikkelsen es uno de los personajes más icónicos que tiene el juego, uno de los más interesantes que siempre ha estado rodeado de un halo de misterio, lo que hace que la idea de verlo aparecer de nuevo sea algo fantástico, pues realmente esperábamos verlo en escena desde hace mucho. Exactamente desde el 2016, cuando luego de meses de especulaciones sobre su implicación, fue presentado en el único tráiler en el que ha aparecido. Quizás en el nuevo tráiler veamos algo más de lo que es capaz. Quizás algo de lo que grababan aquí, que en su día sugerimos que podría aparecer surgiendo desde el suelo entre el líquido oscuro, o de alguna otra sorprendente manera. Pero independientemente de cómo lo haga, el solo hecho de que aparezca es una razón suficiente para restaurar nuestro hype. Por lo que vemos, también sabemos que Lia Seydoux aparecerá de nuevo, pues siendo una de las heroínas principales, era obvio que estaría, pero esta vez probablemente conoceremos algo más de su historia, ya que en el tráiler anterior, a través de ella tuvimos pistas para entender algunas cosas, como que estas lágrimas, las alergias quirales, son una reacción a la presencia de los seres invisibles. También supimos sobre su habilidad para ver a estos seres, de su afiliación a la compañía Fragile Express y a la función de los criptobiontes, que nos demostró que son comestibles. Con suerte quizás conozcamos algunas pistas más sobre su pasado y sus motivaciones en la historia, y también si ella es o no la mujer que aparece embarazada en esta foto. Es interesante que entre los fragmentos que Kojima ha mostrado, estas dos imágenes en particular parecen ser de una mujer, pues en esta imagen también vemos parte de su vestido blanco y una correa en su hombro, y en esta vemos parte de su pecho y de nuevo la correa, solo que aquí sus manos parecen estar cubriendo su respiración, como sucedía aquí. Es posible que esta sea una nueva mujer que aparecerá en el tráiler, y que tal vez podría ser Elle Fanning. También está muy claro que vamos a ver otra vez al hombre de la máscara dorada de Troy Baker, pues además de su nombre en este fragmento, también podemos verlo aquí atrás, por su guante con placa dorada y su capa egipcia. Y quien luego de demostrarnos sus misteriosas habilidades volando cuando apareció en el tercer tráiler, y su increíble insolencia en el quinto, es casi seguro que en el nuevo tráiler aparecerá haciendo alguna gracia para importunar de nuevo a Sam Bridges, al personaje de Lia Seydoux o a ambos a la vez. Pues ya que quedó claro que él sí será una amenaza, será difícil pensar en que aparecerá haciendo algo distinto, a no ser que nos sorprenda apareciendo junto al personaje de Mads Mikkelsen en alguna impactante escena que cambie nuestra forma de percibirlos. Algo que suena muy interesante. Pero hablando de cosas interesantes,
Desde que Kojima presentó a Tommy Earl Jenkins como el jefe de Sam y nos mostró su diseño en el Tokyo Game Show del año pasado, hemos estado esperando verlo en escena, y como su nombre también aparece aquí, parece que estamos de suerte y sí lo veremos por primera vez en el nuevo tráiler, lo que será una oportunidad perfecta para conocer un poco más sobre la compañía Bridges y la naturaleza de lo que transporta a Sam, pues a principios de este año, Kojima reveló un fragmento del libreto en donde este hombre le advertía a Sam que una fuerte lluvia Timefall se aproximaba y que debía quemar la carga antes de que algo sucediera. Esto de inmediato nos hizo pensar en una escena como esta, que dejaba claro que el trabajo de Sam y lo que transporta es muy peligroso, y que esta clase de situaciones serán más comunes de lo que parece. También será una buena oportunidad para ver si obtenemos una pista de la razón por la que usa esa máscara, y si hay más altos mandos en Bridges aparte de él usando una. Y por último está Lindsay Wagner, a quien recientemente vimos en estas fotos, las cuales quizás nos sirvan como guía, pues posiblemente la veremos de nuevo en esa playa o incluso al interior de esta casa que veíamos aquí. Pero ya que esta playa sigue apareciendo con ella presente, ya empieza a parecer que ese es un escenario onírico, es decir, un sueño recurrente en el que Sam la ve y donde habla con ella en ciertas circunstancias. Si esto es así, resultaría ser una curiosa sorpresa, pues Kojima el año pasado dijo que pidió a su equipo que vieran Twin Peaks para que pudieran darse una idea del ambiente que quería para su juego. Y curiosamente en Twin Peaks hay una habitación roja que aparecía en unos extraños sueños que el protagonista tenía, y con los cuales averiguaba cosas que le ayudaban a resolver un caso particular. Y ya que en este tráiler del E3 del año pasado, el personaje de Lindsay le pregunta a Sam que si aún no la recuerda, es posible que Sam la vea entre sueños, y que esté tratando de resolver su identidad preguntándole cosas cada vez que la ve aparecer. Pues una vez dijimos que pensábamos que ella era un fantasma, porque en esta imagen sus brazos parecían translúcidos, y porque es la versión joven de la que aparecía aquí en la foto. Pero en estos fragmentos, además de ver también que Sam Bridges aparecerá con el bebé en la portada de nuevo, hay algo más interesante oculto a simple vista, y eso es que posiblemente Kojima va a presentar un actor más, pues si lo miramos siguiendo el orden, primero aparecería Norman Reedus, seguido de Mads Mikkelsen, de Elia Seydoux, luego de Troy Baker, después Tommy Earl Jenkins y por último Lindsay Wagner. Eso nos deja este espacio, que si descartamos actores nuevos, diríamos que es para Guillermo del Toro, ya que estos nombres corresponden a todos los personajes que aparecen en esta imagen. Pero como eso sería una deducción muy simple, y más si tenemos en cuenta las imágenes de esta mujer misteriosa, la cual podría resultar siendo Elle Fanning, Emma Stone, Gillian Anderson, o quizás solo se trate de las habituales Stephanie Houston y Emily O'Brien. Pero si aparte de la mujer incluyéramos un nombre más en el espacio de abajo, quizás también Kojima presente a un hombre, y ese candidato podría ser Edgar Wright, un director y guionista de algunas películas, que en agosto del año pasado visitó Kojima Productions, y como puso en su mensaje en la pared, fue escaneado por Hideo Kojima. Aunque aún no sabemos si él será un personaje importante o si aparecerá como un personaje prescindible, como Kyle Card y Patrick Cloud en este tráiler. Y además de él, hay algunos actores más que podrían llenar ese espacio, como Ryan Gosling, Kevin Durant, Idris Elba, entre otros. Amigos, los misterios de este juego son los que nos han mantenido volviendo a estos trailers una y otra vez, y haciendo contenido para mantenerlos informados y entretenidos, y por eso no podemos esperar a ver lo que nos depara el siguiente tráiler, pues si todo resulta como Kojima lo ha insinuado con estas imágenes, podríamos estar ante el tráiler más intenso y más representativo de lo que veremos en el juego final, uno que quizás nos deje las ideas más claras
nos dé una estimación de la fecha de lanzamiento y posiblemente nos presente un par de actores nuevos. Pero sin importar cómo termine, ahora estamos seguros de algo. Y eso es que Kojima está listo para hacer estallar el hype con mucha más fuerza de la que esperamos. Tal vez más de la que podríamos soportar. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.